Buenas tardes. Somos del grupo 1MM2 de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional de la sede UPH. Y a continuación presentaremos el tema de centro de masa de una distribución regular plana. El equipo está conformado por Pérez Ortizaldo, Santa María Pérez Diego Abraham y Ángel Flores Félix, su servidor. Tenemos que empezar por definir qué es un centro de masa, el cual es una posición definida en un objeto o en un sistema de objetos que es el promedio de la posición de todas las partes del sistema. Y para esto nos apoyaremos de herramientas ya antes utilizadas, en este caso como es la integral definida, la cual nos dice que es el área delimitada por una función dentro de un intervalo. Antes de empezar a explicar las fórmulas, tenemos que definir algunos conceptos. Tenemos a lambda, que es la densidad lineal de masa, es decir, a la masa por unidad de longitud. Tenemos a sigma, que es la densidad superficial de masa, es decir, a la masa por unidad del área. Y tenemos a ρ, que es la densidad volumétrica de masa, es decir, la masa por unidad de volumen. Tenemos como primer fórmula a la distribución lineal, la cual nos dice que en el vector x unitario es igual a la integral de x por lambda por x de diferencial de x sobre la misma. Tenemos la distribución superficial en el vector x unitario, que es igual a la integral de b2 a a2 por la integral de b1 a a1 de x por sigma de xy diferencial de x diferencial de y sobre la masa total. Tenemos el mismo caso para el vector y unitario, solamente que en este integramos con de respecto de y. Tenemos la distribución volumétrica como tercera fórmula, el cual nos dice que el vector x unitario es la integral de b3 por la integral de b2 a a2 por la integral de b1 a a1 de x por ρ de xyz diferencial de x, diferencial de y por el diferencial de z sobre la masa total. Tenemos el mismo caso para el vector unitario y, solamente que en este caso es y por ρ y con el diferencial de y al principio. Tenemos el mismo caso para el vector z unitario con las mismas características que el anterior, que tenemos z por ρ y con el diferencial de z. En el planteamiento del problema tenemos lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer en este reporte de práctica, lo que vamos a hacer es encontrar los centros de masa de distintos cuerpos y de distintas formas. Como se explicó anteriormente, tenemos el caso de superficial o el volumétrico, donde son distintos casos. En el superficial lo que vamos a hacer es sacar el centro de masa desde un cuerpo, desde un plano con forma geométrica, y en el volumétrico lo que vamos a hacer es sacarlo desde un cuerpo con, con un cuerpo tridimensional, y en el superficial con un cuerpo bidimensional, para conseguir así cálculos concisos de los mismos y conocer el centro de masas teniendo la masa total de los distintos cuerpos. Desde el álgebra de los centros de masa hasta resolución de problemas con valores ya establecidos. El desarrollo del problema. Para llevar a cabo los cálculos de centros de masa lineales, tenemos que atender los siguientes puntos. El paso 1 va a ser analizar la densidad lineal que está dada por la siguiente fórmula. Lambda es igual a gravedad sobre metro más x, donde lambda es la densidad lineal. Gravedad sobre metro es la masa o la densidad y x es la distancia del extremo medido en metros. Paso 2. Contando con los siguientes datos, comenzamos a calcular la masa, integrando con un intervalo que va desde la longitud de x hacia la longitud del cuerpo. Es decir,
nuestra fórmula de masa sería x, que es el extremo, a la longitud del cuerpo. Es la integral definida en lambda, que es igual a m más x diferencial de x. El paso 3 va a ser elaborar la ecuación. La integral definida que va desde la distancia del cuerpo hacia x, m más x diferencial de x, va a ser igual a la integral de x diferencial de x por la distancia menos la integral de m más x diferencial de x por la x, que en este caso es el extremo. En el paso 4, entendemos que la masa va a ser igual a m más x diferencial de x, que es la integral que nos resultó, por la d, que es la distancia, menos m más x diferencial de x, que es la segunda integral que vamos a calcular. Vamos a aplicar la fórmula del centro de masas, que va a ser x centro de masa es igual a 1 sobre masa de la integral definida que va de x a d, x diferencial en la masa. Vamos a despejar la fórmula de x diferencial en la masa con los resultados que tuvimos primero para tenerla en diferencial de x. Es decir, nos quedaría 1 sobre masa por la integral definida que va de la distancia a x, m más x de x es igual a m más x diferencial de x por d menos m más x diferencial de x por x. Paso 7. Vamos a calcular el centro de masa. El centro de masa va a ser el resultado de nuestras integrales entre la masa total del cuerpo. El segundo caso de desarrollo de cálculo de centros de masa será encontrar centro de masa superficial, en este caso de una densidad superficial. La fórmula va a ser sigma es igual a sigma de x, y, por lo que solo tendremos dos coordenadas del centro de masa de la distribución. Estas van a ser x unitaria, que son las fórmulas que ya había explicado nuestro compañero Félix. X unitaria es igual a la integral definida que va de a a b, x por lambda, de x diferencial de x, entre la integral definida que va de a a b, lambda, x diferencial de x. Por lo tanto, es necesario calcular la masa que actúa sobre ambos ejes. Entonces, una vez calculando x, continuamos con y. Y unitario es igual a la integral definida que va de a1 a b1 por a2 que va a b2, integral de y sigma x, y, diferencial de x por la masa total. Una vez ya calculado el centro de masa de las dos coordenadas, tendremos la respuesta. En el caso de querer calcular la masa total, es igual al producto de las masas en cada coordenada. Y finalmente, el último centro de masa a utilizar será el centro de masa volumétrico, basado en tres ejes, por lo tanto vamos a calcular. Rho es igual a rho x, y, z. Intuyendo que el centro de masa volumétrico se tiene que calcular evaluando todos los centros de masa sobre la masa total, aclarando que la multiplicación de masas en cada coordenada es igual a la masa total. Entonces vamos a calcular los centros de masa unitario. X unitario es igual a las integrales definidas que van de a3 a b3. Asimismo, esta se multiplica por la integral definida que va de a2 a b2 y la integral definida que va de a1 a b1. X rho, x, y, z. En el diferencial de cada coordenada. Lo mismo ocurre con y unitario y finalmente con z unitario. Y esto se va a dividir entre la masa total. ¿Para qué? Para que el conjunto de estas encontremos nuestro centro de masa. Ahora vamos a pasar a los cálculos. Ahora con valores definidos en las distintas integrales. Para el ejercicio 1 tenemos que localizar el centro de masas de un cubo con lados 9 centímetros, con densidad constante. Tenemos que encontrar nuestro centro de masa. Como nos dicen los datos que es un cubo y que el lado mide 9 centímetros, denotamos que cada lado mide 9 centímetros. O sea que X mide 9 centímetros
que Y mide 9 centímetros y que Z mide 9 centímetros. Teniendo esto concretado, lo primero que vamos a resolver va a ser el álgebra del ejercicio, para así tener un resultado más eficiente y no tan tardado, y también mejor explicado. Entonces, tenemos que ρ por el centro de masas en X sobre ρ por la masa total es igual a la integral de ρ por las integrales desde 0 a L, desde cada punto del cubo, por el valor de L en cada coordenada. Eso mismo por la diferencial de cada coordenada sobre ρ por la masa total. Después separamos, porque como estamos en la coordenada en X, separamos cada una de las integrales y nos queda de la integral definida de 0 a L de X de X, de 0 a L de Y y de 0 a L de Z. Cabe recalcar que se puede hacer en cualquier punto del cubo el cálculo del centro de masas y nos tiene que dar, si puede, incluso puede ser en el centro incluso, y nos tiene que dar el mismo resultado en un cuarto del cubo, cualquier lado nos tiene que dar el centro de masas. En este caso ocupamos el centro, el punto inicial de las coordenadas en X y en Y. Entonces por eso es de 0 a L. Entonces, después de resolver las integrales, nos queda L al cuadrado sobre 2 menos 0 sobre 2. Y eso sabemos que es 0. Eso por la multiplicación de los diferenciales de Y y de DZ. Que nos queda al final L a la cuarta sobre 2. Eso será nuestro centro de masa en X. Ahora, falta dividirlo y multiplicarlo por ρ. Falta dividirlo por ρ, masa total, y multiplicarlo por ρ. Haciendo el álgebra necesario, nos queda que L es sobre 2 en X unitario. Ahora sí, ocupamos el valor de L, y L nos dice el problema que es 9 centímetros. 9 sobre 2 nos queda 4.5. Entonces, en la coordenada en X, el centro de masas está en 4.5 centímetros. Ahora, vamos a hacer lo mismo para el centro de masas en Y. La única diferencia va a ser que como estamos en Y, estamos evaluando pues, en Y, lo que tenemos que hacer es, en lugar de que fuera la diferencial de X, ahora va a ser la diferencial de Y. Por lo que en X solamente va a estar la diferencial de X. Y en Z se queda igual. Por lo mismo, nos queda al final L sobre 2. Que esto nos queda igual a 4.5 centímetros en Y unitario. Por último, en el problema, lo resolvemos teniendo en cuenta el punto Z. Ahora, en lugar de ser X de X o Y de Y, va a ser DZ, Z de Z. Y hacemos el álgebra necesario y nos queda que L es igual a, nos queda que el centro de masas es en L sobre 2, en Z unitario. Por lo que lo mismo nos queda en 4.5. Entonces, el centro de masas de este cubo con densidad constante es en el centro geométrico de la figura. Ahí tenemos resuelto el problema número 1. Bueno, ahora nos pide un ejercicio 2. En este ejercicio lo que vamos a calcular es el centro de masa superficial de una figura en un plano. En este caso es una figura que no tiene coordenadas en 0, no empieza en 0, no tiene coordenadas en 0, y las tiene fuera, las tiene en el cuadrante 1 del sistema de coordenadas. Empieza en X de 5 a 10 y en Y de 4 a 12. Ahora, lo único que tenemos aquí, como es una figura bidimensional, solamente vamos a sacar el centro de masas
de X unitario y de Y unitario. Empezamos con X unitario. En X unitario tenemos el centro de masa sobre la masa total, que es igual a X por la diferencial, por la integral, perdón, de A a B y la integral de A a B de los distintos lados del rectángulo, multiplicado por X, Y de X de Y sobre la masa total. Cambiamos los valores que tenemos. En este caso sí será mejor cambiarlos desde el principio, ya que no empieza en cero y pues ese es más fácil. Entonces, tenemos la integral definida de 5 a 10 de X y de 4 a 12 de Y. Volvemos a lo mismo. Como estamos evaluando en X, tenemos un valor extra en X. Entonces es la X que está ahí. Por eso no lleva ni otra Y en DY, ni alguna otra cosa. Entonces evaluamos y nos queda que X al cuadrado sobre 2, con la integral de 5 a 10 por la integral definida de 4 a 12 de Y sobre M. Evaluamos a X con los valores que nos da, el límite superior y el inferior, y nos queda el cuadrado de 10 sobre 2 menos el cuadrado de 5 sobre 2. Eso nos da como resultado 50 menos 12.5, que nos da 37.5. Ahora, evaluamos la Y con los valores de 4 a 12 y nos queda de 12 a 4, de 12 menos 4, que nos da como resultado 8. Ahora, ¿qué hacemos con esos resultados? Los vamos a multiplicar. Como al principio están las fórmulas, todo se multiplica. Entonces nos queda de 37.5 por 8 es igual a 300. Ahora, para la masa total, evaluamos lo siguiente. Tenemos las coordenadas de 5 a 10 en X. La distancia entre 5 a 10 son 5. Entonces, esa es nuestra coordenada en X para sacar la masa total. Y en el lado de Y tenemos de 4 a 12. La diferencia entre ellos es de 8. Esa es la distancia de 4 a 12. Entonces, multiplicamos eso para tener nuestra masa total. Es igual, eso nos da a 40. Entonces, tenemos 300 sobre 40, nos da 7.5. En el lado de X, el centro de masas está en 7.5, a la mitad de 5 a 10. Ahí vamos bien. Ahora, evaluamos en Y. Hacemos lo mismo que hicimos en X, pero ahora con Y, evaluando con sus distintos valores, ¿verdad? Entonces tenemos que la integral definida de 4 a 12 y al cuadrado sobre 2 por la integral definida de 5 de 5 a 10 en X. Evaluamos lo siguiente de 12, el cuadrado de 12 sobre 2 menos el cuadrado de 4 sobre 2 nos da 64. Y en X, la integral de X nos queda de 10 a menos 5, que nos da 5. Volvemos a hacer lo mismo. 64 por 5 nos da 320. Y para sacar la masa total, ya la sacamos en el problema, en las coordenadas en X, que es 40. Dividimos 320 entre 40 y nos da 8. El centro de masas en el punto Y, en la coordenada Y, está en el 8, en la mitad de 4 y 12. ¿Cómo nos da como resultado que en X el centro de masas está en 7.5 y en Y en 8? En X unitario y en Y unitario, obviamente. Para concluir, vamos a utilizar el ejercicio número 3, que es, dice, una varilla de 30 centímetros de longitud tiene una densidad lineal dada por lambda igual a 50 gravedad sobre metro más 20x gravedad sobre metro al cuadrado. ¿Cuál es la masa de la varilla? ¿O a qué distancia del extremo x igual a 0 está el centro de masa? Para comenzar vamos a definir valores. Tenemos la densidad como 50 más 20x diferencial de x. En este caso, lambda la vamos a integrar. Vamos a crear una integral definida que vaya de 0, que es el extremo de x, a 0.3, que es nuestra conversión de los 30 centímetros a metros. Y con esto obtendremos la masa.
Masa va a ser igual a la integral de 50 con el diferencial de x más la integral de 20 x diferencial de x. Vamos a calcular la masa. La masa sería igual a los 50x y más la integral de 20x sería 20x al cuadrado sobre 2, manteniendo la integral definida que va de 0 a 0.3. Vamos a dividir el 20, lo vamos a simplificar y nos va a quedar 10 sobre 1, que sería un 10. La masa va a ser igual a 50 por 0.3 más 10 por 0.3 al cuadrado menos 50 por 0, que es nuestro segundo valor, más 10 al cuadrado por 0 sobre 1. Vamos a omitir estos valores porque cualquier número multiplicado por 0 será igual a 0. Entonces, nada más nos quedamos con los que van definidos en 0.3, que sería 50 por 0.3 igual a 15, más 10 por 0.3 al cuadrado igual a 0.9. En la sumatoria va a ser igual a la masa y tenemos de masa 15.9. Vamos a continuar ya que calculamos la masa. Ahora vamos por el centro de masa en X. Entonces vamos a aplicar la fórmula 1 sobre masa por la integral que va de 0 a 0.3 de X que va a multiplicar a lambda, que es 50 más 20X. Entonces vamos a aplicar este factor como X centro de masa es igual a 1 sobre masa de la integral definida de que va de 0 a 0.3 de 50x más 20x cuadrada. Vamos a comenzar a hacer la integral. X centro de masa es igual a 1 sobre masa de 50 más 20x. Entonces, la integral de x diferencial de x sería x cuadrada y la integral de x al cuadrado diferencial de x sería x cúbica sobre 3. Lo vamos a multiplicar por los factores que teníamos afuera. Tendríamos x centro de masa es igual a 1 sobre masa por 50x al cuadrado entre 2 más 20x cuadrada cúbica entre 3. Manteniendo la integral definida que va de 0 a 0.3. Vamos a comenzar a despejar los valores de la integral definida, como dice el teorema fundamental del cálculo. Vamos a calcular x centro de masa 1 sobre 15.9, que es el valor de nuestra masa ya calculada, por 25 por 0.3 al cuadrado, más 20 por 0.3 al cubo entre 3. Como ya teníamos un valor de 0, los vamos a anular totalmente y nos quedamos con los de 0.3. X centro de masa es igual a 1 sobre 15.9 por 2.25 más 0.1773, que nos va a dar un total de 2.42. Ya que tenemos el valor fraccionario, se quedaría X centro de masa es igual a 2.42 sobre 15.9, sería igual a 0.153 en metros nuestro centro de masa, que nada más tenemos una dimensión que sería en X unitario. Y ya por último, como conclusiones, podemos destacar que es muy importante todo esto, ya que podemos calcular centros de masa en no solamente figuras tridimensionales, también pueden ser figuras bidimensionales, como se vio en el caso 2, o figuras de distribución lineal, como en el caso 3. Esto aplicado en otro tipo de cuerpos puede ser muy importante visto desde nuestra área, puesto que en diseños o prototipos de algún elemento podemos calcular en dónde se ubica su centro de masa para brindarle una mejor estabilidad al cuerpo o prototipo que hagamos. Entonces, es por ello que tenemos que tener claro los conceptos, el cómo se calcula y cómo poder eh, interpretarlo en nuestra carrera para que este sea de mayor utilidad. Por su atención, gracias. Espero que haya sido de su ayuda. Agradecemos su atención. Hasta luego.